ante lo que nos encontramos es, más allá de esa disputa de sentidos y de comprensión del mundo y de vías alternativas de construcción de la sustentabilidad, nos enfrentamos realmente a modos alternativos de comprensión, a modos confrontados realmente de construcción de esa sustentabilidad. La sustentabilidad sigue teniendo para mí un gran sentido, es decir, sustentabilidad como sustentabilidad ecológica y sentido existencial de la vida, ¿no? Y esos son dos conceptos, dos condiciones que hoy están guiando muchos procesos de emancipación popular, social. Es decir, estamos ante la reinvención de las condiciones de habitabilidad del planeta vivo que habitamos, valga la redundancia, pero es eso, tenemos que tomar conciencia de que estamos acá debatiendo esto porque procedemos de un proceso de la vida misma, pero que los seres humanos no hemos sabido conducir o insertarnos en ese proceso. Entonces, esta crisis civilizatoria marca ese momento histórico tan importante. No estamos ante cualquier tipo de crisis pasajera o de problema pasajero. Estamos ante la reinvención de los modos de habitabilidad del planeta. Bueno, la sustentabilidad tiene que ver con un horizonte de civilización inédito hasta ahora. Es decir, la sustentabilidad tendría que ver con un equilibrio entre los tres grandes poderes de la sociedad. El poder económico, el poder ciudadano y el poder de la naturaleza, dicho de alguna manera. Esas tres capacidades tendrían que estar articuladas en una gestión pública que llamaríamos de sustentabilidad, en donde ninguna de las tres esferas estaría, digamos, por encima o de una manera desmedida, controlando o determinando las otras dos instancias. Mira, hay muchas discusiones y mucho en torno al tema de sustentabilidad y pareciera un concepto moderno, ¿no? Pareciera que nos inventamos la sustentabilidad en tiempos recientes, en los últimos 20 años, pero en realidad el concepto de sustentabilidad, sin haber sido manifestado así, sucede más cerca de lo que creemos. Ustedes, aquí donde estamos, en San Andrés Cholula, se usa la bicicleta, que ahora decimos que hay que tener la bicicleta para todo. Ahí todo el mundo anda en bicicleta, las familias, las abuelitas, los hijos van a la escuela en bicicleta. ¿Qué otro elemento hay? La escuela está cerca, la escuela es buena, la escuela está al servicio de la comunidad. La vida del barrio tiene que ver con la vida económica, tiene que ver con la gente. Entonces, el agua está cerca, se cultiva, había cierta autosuficiencia alimentaria en la zona, con leche, con vacas, con hortalizas, con maíz. Eso era sustentabilidad. Eso se quiebra por muchas dinámicas comerciales, especulativas, históricas, urbanas, pero está más cerca de lo que creemos, ¿no? La ciudad de Puebla tiende a ser muy poco sustentable porque depende del agua que ya viene de muy lejos, que empieza a generar conflictos en los entornos regionales. Depende de energía que es muy costosa producir, depende de alimentos que ya llegan en buena medida de fuera. Entonces hay que volver a patrones de sustentabilidad que acerquen el alimento al lugar, que se produzca cerca. Hoy están empezando a producirse agricultura urbana y un montón de estrategias que son como muy forzadas en algún sentido, pero también interesantes. Y tendría que ver hoy con volver la vista a las cosas que ya funcionaban. Tener espacios, centralidades, como hace rato decíamos, poderosas, con buenas escuelas, con procesos de abasto de alimentos y de producción de alimentos local, una región y una metrópoli que produce más insumos de los que consume, que ahora se extraen de otros lados. Es decir, creo que hay que repensar un montón de cosas. Eso sin necesariamente contradecir otros procesos interesantes, internacionales, etcétera. Pero sí hay que repensar. Para llegar a la sustentabilidad hay que repensar el tema. Mi nombre es Ricardo Barrios, me dedico a la producción y comercio de alimentos libres de agroquímicos.
Colaboro con otras personas en Huaquechula y en Atlixco, y aquí tengo un pequeño huerto. La idea es como brindar una diversidad amplia de alimentos inocuos, saludables, y hacerlos accesibles a la población general, ¿no? Que el mercado de los orgánicos deje de ser una cosa elitista, que solo pueden alcanzar personas con un recurso elevado de dinero, y que cada vez más gente pueda consumir alimentos sanos, de origen local, y pues limpios, ¿no? Totalmente limpios. Doy asesorías, cursos, capacitaciones sobre la producción y comercio de alimentos orgánicos. Actualmente coordino el Tianguis Orgánico de Puebla, en la Laguna de San Baltasar. Lo que hacemos es apoyar, darle seguimiento técnico, viabilidad técnica a los productores para que puedan garantizar que su producción sea limpia, ¿no? Y libre de agroquímicos. Entonces, la certificación participativa es una herramienta también para dar certeza al consumidor de lo que está comiendo y para que el productor se acerque cada vez más a la producción inocua de alimentos. El tema de la alimentación pues, es un tema muy importante, ¿no? Y muy complejo en el país. En el país hay 50 millones de pobres alimenticios, ¿no? Es la mitad de la población casi. Y al mismo tiempo pues, está el hombre más rico del mundo. Entonces es como un contraste así bien alarmante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso. Y pues a través de la investigación, de la tesis de maestría, me di cuenta que la producción de alimentos orgánicos, diversos, y el comercio local y justo de esos alimentos, pues pueden ser como una vía hacia la creación de bienestar, ¿no? Hacia el desarrollo humano en las comunidades. Entonces pues me cansé de teorizar y me puse a trabajar, ¿no? De lleno. Empecé en Huaquechula. Empiezo a sembrar una diversidad amplia de vegetales ahí en la región, que además es muy prodigiosa, tiene muy buen clima, muy buen suelo, tiene buena cantidad de agua limpia. Entonces pues yo sembré 17 variedades diferentes, ¿no? La primera vez. Variedades que de esas 17, haz de cuenta que 13 nunca se habían sembrado ahí, ¿no? Entonces eso empezó a llamar la atención de la gente de por ahí, ¿no? Primero empecé yo como queriendo promover la agricultura orgánica, ¿no? Dejar de usar químicos, pero la gente está totalmente cerrada a eso, ¿no? Dice, no, eso no sirve, ya están muy acostumbrados, ¿no? A lo químico. Y pues por otro lado, pues es gente que no tiene como la posibilidad de estar experimentando, ¿no? Viven al día, ¿no? Entonces siembran sorgo, siembran maíz. Hay una buena diversidad de productos, pero son productos que, por ejemplo, el sorgo se los pagan a 3 pesos el kilo, ¿no? Yo tenía alcachofas y la alcachofa te la pagan 80. Entonces, pues hay viabilidad, ¿no? Hay posibilidad. Ahí es donde empecé a comprobar mi hipótesis de que la agricultura diversificada, orgánica y el comercio local, pues es como una fuente de bienestar, ¿no? O sea, hay mucho potencial realmente. Entonces, bueno, y el problema que tuve fue que renté media hectárea, 5,000 metros cuadrados. Un cuarto de hectárea le hice huerta, otro cuarto para granos y semillas. Y el problema que tuve es que no tenía el mercado. Entonces me atoré un poco ahí porque pues me di cuenta, ¿no? Que no solo es el tema de producción donde se atora el comercio de la agricultura orgánica, sino también en colocarlo, ¿no? En que haya mercado, en que haya clientes, en que haya quien se lo coma, ¿no? Y pues ahí pues fue como un primer choque, ¿no? De ahí aprendí que hay que sembrar escalonado, ¿no? En lugar de sembrar 1000 lechugas, pues siembras 300, a la semana siembras 300, a la semana siembras 300. Entonces vas teniendo como una producción escalonada que te permite como no tener como ese tipo de problemas. Te permite tener producción constante y que no haya como mermas, ¿no? En la producción. El dueño del rancho se convenció, ¿no? De la agricultura orgánica. Ahorita estoy colaborando con él. Estamos sembrando igual como de 10 a 13 variedades por ciclo de cultivo. Todo totalmente libre de agroquímicos y es un poco de lo que se puede ver acá que hay ahorita. Pues de inmediato empecé a trabajar la tierra, hice el sistema de camas, un sistema biointensivo. Lo bueno es que el terreno tiene pozo, entonces pues luego instalé el riego, me puse a preparar las camas y ahorita llevo acá 4 meses. Entonces lo que se ve acá es un trabajo de 4 meses, yo solo, ¿no? Bueno, la siembra biointensiva tiene como algunos principios básicos que hay que respetar, ¿no? El primero es que se siembra en camas de doble excavación. Esto significa que la cama tiene una profundidad de 50 a 60 centímetros que va a permitir que las raíces vayan hacia abajo en lugar de ir hacia los lados, lo que
permite esto es sembrar más plantas por metro cuadrado. Entonces, por decir, en un lugar donde se podrían sembrar 15 lechugas por metro cuadrado, ahora puedes sembrar hasta 25, ¿no? Porque la raíz va a ir hasta abajo. Entonces se pueden sembrar más lechugas cerca. Y eso va a favorecer a varias cosas, ¿no? A que cuando las lechugas se junten, van a retener humedad, van a impedir que la hierba crezca, van a crear un microclima favorable para las lechugas, ¿no? La otra es la rotación de cultivos, donde sembré lechuga una vez, a la siguiente no voy a sembrar lechuga, porque la misma lechuga va a extraer los mismos nutrientes, ¿no? Entonces, si sembré alguna hortaliza de hoja, ahora voy a sembrar una de raíz, o voy a sembrar una de fruto, o voy a sembrar una de grano. Eso para que el suelo tenga tiempo de recuperarse de los nutrientes que está extrayendo cierto tipo de cultivo. Y bueno, un principio de la agricultura, digamos, yo no hago agricultura biointensiva tan ortodoxamente, yo hago una mezcla de varios métodos agrícolas, y lo que se trata es de cultivar suelo. No se cultivan plantas, se cultiva suelo. Al cultivar el suelo, la planta va a estar bien, ¿no? Si el suelo está bien, tú puedes cultivar cualquier tipo de plantas. Entonces, en agricultura orgánica se dice eso, ¿no? No se cultiva plantas, se cultiva el suelo. Si uno tiene buen suelo, las plantas van a ser un reflejo del suelo, ¿no? Otro aspecto importante es como la elaboración de los insumos propios. Entonces, lo que se busca con eso es como lograr que el campesino se empodere, ¿no? Tenga en sus manos como los medios de producción y las maneras de hacerlo, ¿no? Yo utilizo riego por goteo. El riego por goteo ahorra hasta 5 veces el agua que se usa con otros métodos de riego. Entonces, pues ese es un tema también bastante trascendental, ¿no? Como la administración del recurso hídrico. Bueno, yo pienso que la producción orgánica y local de alimentos pues es básica, ¿no? Porque el crecimiento de la mancha urbana, aquí estamos justamente en una franja entre Cholula y Puebla, el periférico está aquí a 1 kilómetro, se va reduciendo la cantidad de tierras cultivables, ¿no? Eso lo que implica es que cada vez hay que traer el alimento de más lejos. Entonces, actividades como esta promueve que haya una diversidad y una producción de alimentos básicos, inocuos además, para el ámbito local. Se ponen al alcance de la gente de cualquier estrato, ¿no? Sin necesidad de que sea un costo elevado, ¿no? Los costos de transporte bajan por ser una huerta local en un espacio muy céntrico. La utilización del agua, del recurso hídrico baja, ¿no? Se genera empleo, ¿no? Para ciertas personas de la localidad. Pues el mercado de orgánicos en México es muy incipiente. Actualmente solo el 5% de la producción de orgánicos en México se queda. El 95% se exporta, ¿no? Entonces hace falta fortalecer el mercado interno. Hace falta crear grupos y cooperativas de productores locales, ¿no? Hace falta también, mucha falta, como que haya organización entre los consumidores. Porque aunque haya producción, pues si cada consumidor ve por sí mismo nada más, es difícil que esto crezca. En la medida en que vaya habiendo más oferta, va a haber más demanda. En la medida que haya más oferta, van a bajar los costos de producción y esto se va a poder ir socializando, se va a poder ir ampliando. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también que las políticas públicas vayan destinadas también a proyectos de menor escala, a proyectos que sean más viables y más sustentables a nivel local, ¿no? Y no que sean como los típicos incentivos a agroindustria, ¿no? A invernaderos, a exportación, a grandes productores que solo producen una cosa, ¿no? De exportación. Entonces, yo creo que va por buen camino y poco a poco la gente va añadiéndose a estos proyectos por moda o por conciencia, pero yo creo que es el futuro, o sea, yo creo que sí tiene bastante viabilidad, ¿no? Yo siempre lo planteo como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Tú tienes una gallina que puede poner un huevo todos los días y tienes que conservarla viva. Si tú la matas, pues ya no hay nada, ¿no? Y creo que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Al haber ciudades mal planeadas, por ejemplo, el cambio climático se acelera en ciudades como Puebla
y lo produce la mala organización del transporte, la lejanía de los fraccionamientos, la falta de programación en el ordenamiento, el no haber sabido reconcentrar. ¿Cómo te explicas que un centro histórico que en 1970 dormían en él 200,000 personas, hoy duerman en él 100,000, cuando somos muchos miles más de personas en Puebla? Está ahí toda esa infraestructura, están las calles, está el alumbrado, está el drenaje, y sin embargo el centro histórico en la noche se muere y no hay mucha gente que duerma en él. Y hay ciudades dormitorio alrededor, ¿no? Volvemos otra vez a la falta de programación, pero también a la falta de prioridades. A mí me gustó que hace 2 semanas estuvo en Puebla el secretario de Medio Ambiente, Guerra Put, y lo dijo claramente a los gobernadores de Oaxaca y Puebla: si las empresas que están contaminando el Atoyac no pueden invertir en su saneamiento, son empresas que no queremos. Es la primera vez que lo oigo decir de un político, porque como se han defendido siempre las empresas es diciendo: generamos trabajos, generamos empleo. El empresario que hoy no considere dentro de sus costos el buen trato con el medio ambiente, quiere venir a Puebla, que encuentre las puertas cerradas. El río Atoyac, el Alto Atoyac, nuestra cuenca y hasta Valsequillo, lo contaminan 55 ayuntamientos, 22 de Puebla y el resto de Tlaxcala. Nada más que entre los 22 de Puebla está la ciudad de Puebla, que es la más grande, y está San Andrés, que ya es inmenso, y están los grandes centros industriales, están todos esos, ¿no? Entonces, el hecho de que ya esté sucediendo eso son cosas buenas, hay que tomarles la palabra, no hay que soltarles la palabra. Tiene que haber ahí un poder y una mentalidad de parte de las autoridades en que privilegien la sustentabilidad, en que digan: ok, yo voy a generar muchos empleos, pero a la larga voy a acabar matando mis acuíferos, mi ordenamiento. Y creo que se pueden las dos cosas. Ya hay tecnologías maravillosas. Japón, que es un país que tiene tan poco territorio, ya maneja una bola de tecnologías, incluso con el caminar de la gente sobre las banquetas están generando energía, ya todo es solar. México es un país de sol, tenemos sol, caray, casi todo el día, y tenemos muy poco en la puesta de luz solar, y ahorita todavía es muy cara para un particular, pero bueno, esta reforma energética a mí en eso sí me parece interesante, en que yo ya pueda generar mi luz solar y mi excedente se lo pueda vender al de junto, me lo pueda retribuir CFE. Buenas prácticas, buenas políticas públicas, creo que sí se pueden lograr. Y a mí me dio gusto oír esto, ¿no? La empresa que no cumpla no es bienvenida, y sobre todo las grandes empresas. No se puede plantear hoy en día la toma de la ciudad, la destrucción de las ciudades como principio para construir la sustentabilidad. Tenemos que entender que eso es así, y que la transformación de las ciudades a otras lógicas de asentamientos humanos va a tomar muchísimo tiempo. Ahora, tenemos que buscar que las ciudades sean lo más ecológicamente sustentables posible, eso sí, pero eso no va a resolver la sustentabilidad planetaria. Debemos de ahorrar agua, debemos de ahorrar electricidad, debemos de buscar metodologías más eficientes, los edificios inteligentes ecológicamente, todo lo que ustedes gusten, el diseño, por ejemplo, por supuesto que contribuye. Todo eso contribuye sin lugar a dudas, pero hay que ver en qué grado contribuye. Y lo que tenemos efectivamente es que buscar otros modos de habitabilidad del planeta. Como no podemos seguir pensando que el desarrollo económico dentro de esta racionalidad es el fin ineluctable, ¿verdad?, de la humanidad, también debemos de pensar que esta forma de urbanización no es la forma ineluctable a la cual debemos aspirar para ser seres civilizados, ¿no? La civilidad no se da solamente en las ciudades, y cada vez veremos más otros modos de construcción, de modos de habitar el mundo en ámbitos rurales. Entonces estamos ante ese gran desafío de reinventar las lógicas de producción y las lógicas de habitabilidad de los asentamientos humanos en armonía con la biosfera.
Valle del Paraíso pues es una región pues no marginada, pero es una parte muy excluida de los intereses de pues nuestra administración o el gobierno, lo que sea. Y yo creo que tienen un modelo de vida que quiere asemejarse al de la ciudad. Sin embargo, como es una zona de transición entre todavía campo, lugares sin servicios, es un lugar importante, un lugar interesante donde poder aplicar esta idea de la independencia energética, de las ecotecnologías, porque digamos que es un suelo nuevo, ¿no? Entonces ven la posibilidad, así como pueden sembrar, así como pueden hacer otras cosas que satisfagan necesidades importantes, pues de la misma manera pueden ser independientes. Los miércoles por la mañana hay un taller de ecotecnias que se realiza con un grupo de vecinos. En realidad son familias completas las que participan con nosotros. Estamos haciendo estufas Patsari y calentadores solares. Una Patsari es una estufa ecológica, está hecha a base de ceniza, arena, tierra y pues nada más, se complementa con un poco de cemento. La estufa pesa alrededor de 300 kilos y se le ponen unos comales. Tiene lo que son 3 comales, uno grande y 2 pequeños. Se hizo los conductos a base de latas porque de hecho traían sus moldes y todo, pero tuvimos que ir sustituyendo moldes por cosas convencionales como las latas, un bote y cositas así, porque a la hora de sacar los moldes muchos se perdieron, se fueron quedando en las estufas o se doblaban y pues ya no se podía utilizar lo mismo. Al final acabamos haciendo patsaris con puro ladrillo abajo, porque el molde de plano se dobló tan feo que no se podía ocupar. Tenemos que ponerle ceniza. Se le pueden poner un bote o hasta 2 botes de ceniza o 3 botes. En este caso nada más teníamos medio botecito de ceniza, entonces lo complementamos con medio bulto de cemento. Economizan gas y economizan leña porque crean un cierto... El vapor que se escapaba antes, como en los anafres y así, es lo que calienta las siguientes 2 conductos. O sea, el primero es el fogón y los segundos son conductos de humo con los que se calienta tu comida o lo que vayas a hacer, y tienen el tubo de escape que ya es lo mínimo. O sea, no contaminas y no ocupas gas y ahorras tu leña. El otro taller es el calentador solar. Los jóvenes arquitectos me hicieron el favor de ayudarme a hacer un calentador solar casero, puesto que yo no tengo los medios para comprarme un solar como todo el mundo. Entonces ese taller yo vine y aquí vi el modelo y ya le dije a Cele que me conectara con los arquitectos, que me dijera quiénes son. Ellos vinieron y pues ya hicimos ese calentador allá en la casa de usted. Adiós. Todavía no está funcionando, no he podido juntar para pagarle al plomero, entonces todavía no lo conectamos, pero ya está terminado. El calentador y el termo ya están, entonces ahorita nomás, esta semana yo creo que ya para la que viene ya lo conectamos. Yo he hecho mi calentador solar también. Ajá. Igual manqué la semana, por si lo tenía yo. Ajá. Ajá. Y igual la manguera, le conseguí un rollo de manguera y lo pinté y lo puse en un toné, tonés negros. Ajá. Y ya le he hecho agua, pero con cubeta ni bomba al tengo. Ajá. Y con eso nos bañamos nosotros. Nos bañamos y sí calienta. La apuesta por la educación desde las universidades, desde las familias, desde las secundarias, es la apuesta más importante. Tener las capacidades de garantizar educación a los jóvenes, a los niños, una educación permanente, me parece que es el tema más importante. En una investigación que recientemente hemos terminado, que trata de recuperar y de identificar organizaciones sociales hacia la sustentabilidad en México,
el tema más recurrente en todas las organizaciones es la educación. O sea, lo que más se demanda por parte de la sociedad organizada es capacidades de incrementar la educación, la capacitación. ¿En qué? En proyectos productivos, en proyectos de gestión sustentable. Yo tendría que plantear el tema de la escala como un tema fundamental que regulara el resto de las acciones. Es decir, yo privilegiaría la escala de lo familiar, de lo humano, por encima de las escalas industriales y sobrehumanas, digamos, de alguna forma, ¿no? Yo apostaría mucho más por la casa sustentable, la escuela sustentable, el hospital sustentable, en términos de una operación muy efectiva, de mucha participación de los que viven en la casa, comprometidos con tecnologías de captación de agua de lluvia, con tecnologías de captación de energía solar para generar energía eléctrica, reciclado de los desperdicios domésticos, reforestación local, y todo eso va llevando a un cuidado de la casa y a una mayor participación ciudadana. Yo creo que tenemos una gran conciencia de las problemáticas actuales, no solo en Puebla, hay movimientos mundiales en torno a las ciudades, hay organizaciones de municipios en todo el mundo que están haciendo cosas de mucha envergadura, hay muchas prácticas ya exitosas en el mundo en torno al tema de cómo articular ciudades, metrópolis, sustentabilidad, vida buena para la gente, rescate de las tradiciones, vitalidad. Hay muchos ejemplos de todo tipo, hay ciudades muy importantes que están deshaciendo sus puentes. Barcelona está toda la Plaza de las Glorias, que es una plaza importantísima, que era un centro de convergencia de automóviles, lo está haciendo un parque público, está cambiando las lógicas de las vialidades. En Corea están rescatando ríos y quitando segundos pisos, en fin. Creo que también hay que ser realistas y asumir muchas dinámicas que están vigentes, que son necesarias y que hay que mantener. Pero yo creo que sí, pensando en Puebla, si nos unimos universidades, gobierno, localidades, y se da más participación ciudadana, podemos tener mucho más elementos para ir construyendo una ciudad mucho más amigable, donde haya mucha buena vida, donde haya cultura, donde haya buenos procesos económicos, ingresos. En fin, es inevitable decir que Puebla es hoy la ciudad con más pobres de todo el país, perdón por volver a lo negativo, pero creo que eso tendría que cambiar con mucha más conciencia, inteligencia y diálogo entre los sectores. Y otro esquema político en el que sean más largos los periodos municipales, en donde haya organismos metropolitanos bien articulados, como existen en Brasil, por ejemplo, en el estado de Minas Gerais, existen formas de control metropolitano muy avanzadas. En fin, no tenemos que inventar el hilo negro, creo que podemos tomar muchas experiencias valiosas que existen ya en muchas partes. Coincide en muchas partes del mundo que la participación ciudadana local es clave en el desarrollo. Puede haber sustentabilidad creada por la ciudadanía. Si la gente que vive en su calle ve algo mal en su calle y trata de remediarlo en buena armonía con sus vecinos y luego se pasa a su colonia, puede pasarse luego a su ciudad. Entonces, mi mensaje es no descalificar nuestro poder individual ante lo grande del problema, porque todo problema tiene un primer paso. Si nosotros damos el paso que nos toca, y tú das el tuyo y tú das el tuyo, de repente te das cuenta de que vas tejiendo una red, que es como que la red que sustenta este parque, que le da vida. O sea, hace poquito nos dijeron, hay ajolote, que está en peligro de extinción, lo tienen acá. Bueno, ya fuimos con Conavio, ya vamos a ver cómo apoyamos a que el ajolote, no es el ajolote de las ranas, es un ajolote que parece dragón, que es de Puebla, que está en peligro de extinción. Bueno, ya resurgió, ¿de dónde regresó? ¿Dónde estaba? ¿Por qué pudo volver a existir? ¿Por qué llega el martín pescador aquí? ¿Por qué llegan águilas pescadoras que vienen anilladas, que vienen de otros países, patos que vienen de otros países y vienen marcados y que ya los podemos identificar? Alguien en Canadá está haciendo lo suyo y nosotros aquí estamos haciendo lo nuestro. Entonces, yo creo que no se vale quejarse si en tu calle, tu cuadra, la escuela de tu hijo, tu centro de trabajo, no has hecho lo que te toca. Si no lo has hecho, mejor no hables.
El proyecto en sí es un mapeo de árboles cortados en la ciudad de Puebla. Y el número 1 está aquí abajo de mi taller, en la 11 Oriente. Reportaron un árbol porque los microbuseros se rompían el espejo al pasar y en vez de podarlo vinieron y lo cortaron desde la base. Y después surgió una noticia en redes sociales de que estaban cortando árboles en la 11 Sur. Entonces decidí hacer un archivo visual de los árboles que estaban cortando y que a veces nos damos cuenta, pero que a veces no percibimos que están desapareciendo esa gran cantidad de árboles, lo cual pues realmente creo que sí no nos beneficia a los ciudadanos y va bajando el nivel de disfrute de nuestra ciudad. En un solo día cortaron 600 árboles en la noche y fue durante el armado de los andenes para el proyecto de ruta. Entonces realmente es preocupante porque los árboles son de gran utilidad para todos nosotros que habitamos en las ciudades, ¿no? De por sí tenemos poca cantidad de áreas verdes y el cortar los pocos que quedan y no sembrar más, creo que es algo que ya no debemos seguir haciendo. Quiero que nos vean, quiero que sea visible este proyecto en este lugar que fue donde cortaron tantos árboles para construir el ruta, que yo estoy segura que hubieran podido adaptarlos a sus planos para la construcción de los andenes. No solamente adaptarlos para salvarlos, sino los andenes se hubieran embellecido, se hubiera regulado el clima, hubieran continuado viviendo, y creo que es solamente cuestión de interés, tanto de las constructoras como de las autoridades, como de los ciudadanos, porque sí hubo muchos ciudadanos que se manifestaron en contra de que los cortaran, y sé que se paró este ecocidio porque ya no dejaron que siguieran las máquinas cortando, ¿no? Obviamente esto se hace en la noche, lo cual también se ve cierta alevosía de parte de las autoridades, ¿no? Pero creo que los artistas podemos hablar de lo que vivimos, de lo que está sucediendo, de lo que nos preocupa, de lo que nos llega. Y creo que el arte es un medio muy bueno como para decir de una forma sutil, una forma a veces hasta bella, para decir de esta forma que hay un problema que no estamos enfrentando correctamente y que creo que todos podemos participar, porque yo no le echo la culpa únicamente a las autoridades que permiten la devastación de los árboles. Creo que también los ciudadanos somos bastante inconscientes. La gente tiene idea de que los árboles son muy sucios porque tiran muchas hojas, porque son sucios. Entonces creo que también hay que concientizar a la gente, hay que cambiar estas ideas y hay que dar un poco más de información de que en realidad los árboles no son sucios, al contrario, purifican el aire que respiramos y nos dan vida. Y de verdad, recarga mantos acuíferos, detiene el ruido, detiene el polvo, da sombra, regula la temperatura, tiene muchísimas ventajas tener un árbol. Incluso si en tu casa tú tienes un árbol, la propiedad tiene más valor. Y además en la calidad de vida que le puede dar a la gente en la ciudad, el tener más áreas verdes, más árboles, pues es bastante el cambio, ¿no? Entonces la pregunta es esa, o sea, ¿desde qué otros principios podemos construir la sustentabilidad de la vida? Ciertamente hay que deconstruir las teorías, pero lo que necesitamos es ir construyendo pensamientos estratégicos, traducibles en acciones legítimas, que vayan abriendo la posibilidad de que se manifiesten, que emerjan, ¿no? Otras formas posibles de apropiación de la naturaleza, es decir, de reapropiación de las fuerzas mismas que han constituido el planeta vivo. En ese sentido, hablo yo de la necesidad de ponerle un freno a un proceso de entropización de la vida, de entropización guiado por la fuerza, la dinámica del capital, para dejar emerger la creatividad cultural que nos permita construir un mundo, una sociedad negentrópica, es decir, basada en los principios fundamentales de la vida, la transformación de la energía solar
en biomasa, en energía viviente, en procesos ecológicos, es decir, un reencuentro entre la creatividad cultural y la potencia negentrópica de la vida, un reencuentro, una recreación entre lo real y lo simbólico, ¿no? Estos son, digamos, los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la construcción de la sustentabilidad de la vida. La fuerza personal, la fuerza de uno, este audiovisual que ustedes están haciendo, esta conversación que ahorita estoy teniendo con ustedes, la visita de estos niños aquí a la laguna y el entrar en contacto con esto, puede ir subiendo los niveles de conciencia de todos. Y que la fuerza de uno sí es importante. A veces vemos tan grandes los problemas, que son tan grandes, que nos sentimos impotentes, incluso ante las autoridades. Pero en el tema del río, en el que llevamos ya muchos años, y el primer estudio yo lo hice con la Ibero, por eso me da gusto estar aquí con ustedes, lo hicimos hace 15 años, con ustedes un diagnóstico del río Atoyac, y llegamos casi a las conclusiones que acaban de llegar apenas. Pero bueno, después de 15 años de estar repitiendo el tema por muchos lados, de parte de muchas personas, finalmente el gobierno está teniendo oídos receptivos a que es un tema que hay que atacar y que hay que abordar, y que las cosas sí pueden tener remedio. Yo suelo ser optimista, pero cuando yo vine acá, todo esto era basura. Todo era basura y todo lo que le entraba a la laguna eran las descargas de todas las casas que hay alrededor. O sea, de qué manera estaba ya cercada la laguna, y la idea era taparla para hacer aquí los estacionamientos de las combis. O sea, era para acabar con el problema. O sea, es un problema, ¿cómo lo acabamos? Vamos a rellenarlo y vamos a taparlo. Cuando la opción era otra muy diferente, ¿no? Y surgió la coyuntura, y surgieron los vecinos, y surgieron una serie de cosas que fueron coincidentes, que fueron afortunadas, y que hoy nos dan este pequeñitito ejemplo que puede extrapolarse y que puede multiplicarse en todos lados, ¿no? Bueno, en primer lugar, para hablar de sustentabilidad tendríamos que hablar precisamente de indicadores. Y los indicadores es un tema muy complicado, en tanto que responden a diferentes intereses, que también lo decíamos en algún otro momento. Tendríamos que pensar, por lo tanto, en intereses participativos para el diseño de indicadores, que me parece tendrían que ser los más adecuados en el caso de Puebla y de cualquier ciudad. Eso no se da ahora, ¿no? No se da. Lo que podemos tener son indicadores teóricos que pueden ser aplicados a la ciudad de Puebla, pero desde un punto de vista de participación ciudadana, pensando en este horizonte de equilibrio entre la economía, la naturaleza y la ciudadanía, no existe. La propuesta es no sentarnos a esperar a que las autoridades solitas se muevan, sino a decirles, oye, aquí estoy, no estoy para golpearte, no estoy para descalificarte ni para criticarme, estoy para que nos demos la mano en una causa que es común. Mira, recursos hay, la cosa es que la ciudadanía también sepa pedirlos. ¿Cuáles son las prioridades de los gobernantes en turno? Muchas veces te dicen, el problema es que no hay dinero. No, el problema es que no hay una buena gestión del dinero. El dinero sí lo hay, lo insisto, existe el dinero. Lo que no existen son las prioridades posicionadas por la ciudadanía. O sea, si nosotros volvemos una prioridad nuestro Atoyac, si nosotros volvemos una prioridad la sustentabilidad de la ciudad, el ordenamiento de la ciudad, se tiene que volver una prioridad para los gobernantes. A mí me gustaría ver en nuestros gobernantes la sencillez de Mújica y la sencillez de una persona que no tiene nada más que un cargo público, que es pasajero y que se paga con el dinero de todos. Entonces, habría que bajarles, como dicen, de huevos a su pastel de las autoridades, que los tienen muy elevados, y nosotros subirle la voz a nuestras peticiones, pero con la mano también de ayuda. No nada más quiero, dame. Nos han vuelto de alguna manera una sociedad un poco clientelar, nos han clientelizado y eso es malo.
tenemos que volvernos pares de nuestros gobernantes, interlocutores serios de nuestros gobernantes y no nada más descalificadores o vasallos. Ninguna de las dos cosas. Bueno, yo creo que el concepto de sustentabilidad bien planteado no conlleva riesgos. A lo mejor supone rupturas con dinámicas actuales y eso puede tener tensiones políticas, tensiones económicas, invasión de intereses o afectación de intereses, y eso puede generar pues, problemas. El tema de la sustentabilidad no solo es un tema de manifestación ideal, sino que tiene que suponer procesos políticos de negociación, de comprensión, de diálogo, tiene que suponer procesos económicos que se articulan, que no se caen, que evolucionan adecuadamente. Entonces yo creo que es un proceso de largo plazo. Más que riesgos, creo que hay tensiones si queremos ir hacia esa perspectiva. Bueno, yo creo que el tema de la sustentabilidad, por un lado, no tiene que ver solamente con lo asociado a lo urbano, sino es una, digamos, una relación inseparable con lo rural. En ese sentido, sería un llamado al trabajo colaborativo entre los responsables de la política rural, de la política urbana, y por supuesto un llamado también a las organizaciones, tanto de la sociedad urbana organizada como de la sociedad rural organizada, para que se vinculen. Esto es muy importante. Yo creo que la sociedad, en la medida en que empiece a construir una agenda organizada con un proyecto civilizatorio al menos claro en el horizonte, como podría ser la sustentabilidad, en ese momento las insatisfacciones ciudadanas no pasarían como un acontecimiento más en la cotidianidad de las noticias, sino se mantendrían y se construirían como una verdadera política permanente hacia el futuro. La atribución de dar agua en un municipio es de los ayuntamientos y de acuerdo al 115 constitucional, pero hay una instancia de gobierno superior que es la federal, que es la que debe de exigirle a los ayuntamientos que las descargas del agua que utilizan las entreguen dentro de una norma de calidad de agua que permita que se descarguen en los cuerpos de agua, en los ríos, o que se recicle. Aquí yo los puedo llevar a un proyecto maravilloso que está muy cerquita de la Ibero, en donde no se desperdicia una gota de agua, a todas se le da la vuelta, todas se reusa, incluso esta persona que tiene un desarrollo de autosustentable, de práctica de tiro de golf combinada con cultivo de carpa y que produce 50 toneladas de carpa al año con agua de lluvia, con agua negra de la ciudad, debería de ser un modelo. Bueno, sí, la sustentabilidad tiene el riesgo de enfrentarse a otros criterios de racionalidad que promueven, digamos, el valor de lo económico por encima del valor de la naturaleza y del valor de los seres humanos. Ese es el riesgo, ¿no? Y parece paradójico que algo que no está en el corazón del ser humano esté por encima de él. Bueno, el costo tiene que ver con esta lucha con otro tipo de intereses contrarios o que no tienen a la sustentabilidad dentro de su horizonte de acción. Este costo implica un desperdicio de capacidades humanas impresionante, principalmente en los jóvenes de las ciudades y de las metrópolis del mundo y de América Latina en particular, y que se está manifestando en múltiples expresiones de inconformidad, de insatisfacción entre muchas capas sociales, pero particularmente los jóvenes, y esto lo estamos viendo cotidianamente, por desgracia, en México y en muchas ciudades del mundo. El costo de desperdicio de capacidades humanas, de creatividad humana, al servicio de un proyecto civilizatorio alternativo. Me parece que estamos teniendo una situación de desperdicio de creatividad y nos estamos comprometiendo con un solo estilo de desarrollo. Tendremos que integrar verdaderamente el concepto de sustentabilidad en la política pública y no debería de ser un pilar más de la política
de los planes de desarrollo, sino tendría que ser el eje fundamental alrededor del cual la política económica se suma a la racionalidad de la sustentabilidad. Ese es el gran tema. El gran tema es que la sustentabilidad no es un añadido a la agenda política, sino que la sustentabilidad tendría que ser el gran paraguas sobre el cual entraran todos los actores de la gestión pública.